no podemos ver con nuestros ojos espirituales, Señor, ya te vemos. Gracias porque la presencia tuya, Señor, tumba todo pensamiento contrario, Señor. Porque tú tienes el lugar primero, tú tienes la preeminencia, Señor. Tú eres el primero. Y hoy declaramos, Padre, en este primer domingo de año, que así como tú has puesto en nuestros corazones eternidad, nuestra vida, Señor, se va a enfocar en esa eternidad que tú has puesto, Señor, en nosotros. Y no vamos a ver las cosas como naturalmente las vemos, sino con una altura mayor a la altura de tus pensamientos. Te damos gracias en esta mañana tan preciosa, tan hermosa, Señor, que tú nos has dado, que permitimos abrir nuestros ojos y decir, hoy estamos respirando, hoy estamos aquí. Y estamos aquí porque somos proyecto tuyo, Señor. Somos tu creación, somos tus hijos, Señor. Somos hechos en tu hechura, Padre. Y estamos conscientes, Señor, de todas estas cosas tan tremendas que tú escribiste en tu libro para que hoy nosotros seamos esos libros abiertos, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana y nos ponemos en tus manos, Señor, como siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor por este primer domingo de año. Hay mucha expectativa, hay muchas cosas nuevas que nos van a sorprender y pues estamos listos, pues estamos preparados para todo, como decía el apóstol Pablo. En todo y por todo he sido preparado. Estamos listos para todo. A veces son malas noticias, pero sabemos cómo enfrentarlas y cómo confrontarlas, ¿no? Cuando vienen malas noticias parece que todo se desploma. Pero el Señor nos dijo que en el mundo hallaríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Así que nosotros tenemos un voto de confianza, de fortaleza en el Señor, para que Él lo que Él ha dicho. Dice, todo lo que Él dijo es, y todo se va a cumplir. Y en esta mañana yo quiero compartir lo que es uno con Cristo. Uno con Cristo. Esto suena un poquito, pues, impactante, ¿verdad? Tú dices, ¿cómo uno con Él? Bueno, esa fue la oración que Él hizo ahí en Juan 17. Estuvo todo ese capítulo en una oración en la cual el Señor intercedió con todo su corazón ante el Padre, antes de pasar por todo lo que iba a pasar. Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Y Él lo declaró. No dijo, yo y el Padre, uno seremos. Él dice, uno somos. Recuerden que Jesús siempre vio un presente continuo. Era un presente, día a día era un presente. Nosotros por lo regular nos enfocamos en el futuro y en el pasado, y el presente lo pasamos así como un relámpago, ¿verdad? Dentro de un ratito ya este tiempo que hemos pasado ya es pasado. Por eso dice el Señor que cada día tiene su propio afán. Y es verdad, cada día tiene un afán. Y si nosotros no nos apropiamos, ¿no?, de decir, bueno, pues gracias porque Dios me ha permitido pasar por esto y Él me dará la fuerza para salir de esto. Y otras veces el Señor nos da un regocijo muy grande y decimos que bueno, que todo va bien y todo marcha bien. Pero en medio de todo esto sabemos que Él es el que tiene la preeminencia, Él es el que es el primero, el que está en medio de todo esto. Somos proyectos de Dios, eso no nos podemos quitar eso. El asunto es que muchos pueblos de Dios no saben que son proyectos de Dios. Son hijos, sí, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios porque salimos de Él. Pero ¿cuántos realmente estamos conscientes de que somos parte de un proyecto muy grande que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos? Lo que pasa es que nos ha tocado vivir los postreros tiempos. Y es lo que pasa cuando estamos viviendo algo que se ha anunciado, y de buena primera estamos en medio de eso y todavía no nos damos cuenta que estamos viviendo un tiempo muy impactante. Y yo le pido al Señor que podamos nosotros no estar ignorantes en este tiempo que estamos viviendo. Jesús estaba consciente del tiempo que Él estaba viviendo. Él dice, de mí escribieron los profetas. Y es necesario que se cumpla todo lo que se escribió de mí. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Sabemos lo que se ha escrito de nosotros? Yo dije, el próximo seminario que vamos a dar, yo quiero hablar de eso. Todo lo que se habla del pueblo de Dios, de los postreros tiempos. Porque nunca nos habíamos,
O sea que no me he empapado en eso, pero eso el Señor me está motivando en eso. Porque Jesús sabía a lo que iba. Y Jesús sabía qué cosa tenía que hacer. A los 12 años ya lo sabía. A los 12 años dice, es necesario que esté en los negocios de mi padre. Más sin embargo, estaba José y no estaba refiriéndose a José. Él sabía quién era su padre a los 12 años. Y él sabía todo lo que se había escrito de él y que todo eso tenía cumplimiento. Pero nosotros sabemos lo que todo está escrito de nosotros. ¿Verdad que no? Sabemos que se levanta un pueblo parecido al que encontramos en el libro de Joel, en el capítulo 2. Dice, se ha levantado un ejército cual nunca ha habido antes. Un ejército que aunque caiga sobre la espada, no será herido. O sea que son la palabra viviente. Habla del ejército increíble en Joel. Está hablando del pueblo restaurado. Y cuando leemos todas esas cosas, decimos, ay, yo quisiera ser parte de ese ejército. Yo quisiera ser parte de ese elemento, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú lo crees, tú eres parte de esa gente. Porque está escrito, de nosotros está escrito mucho, así como también de Jesús. Cuando Jesús vino a revelar aquí una verdad que había sido pues escondida, porque el Señor siempre, Dios no es un Dios de anunciarse así como los hombres se anuncian, tú sabes, aquí llegué yo, no es así. Porque cuando se habló de Jesús en el libro de Isaías y todos los libros, desde Moisés, y desde Moisés está de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número fueron escritos por Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia son escritos por Moisés. Y cuando Jesús se le apareció en Emaús a aquellos discípulos, uno se llamaba Cleofas y el otro pues lo dice aquí, pero dice que él empezó a revelarle lo que se decía de él en las escrituras, comenzando por Moisés. Y comenzó a decir, ustedes no saben que esto se tenía que cumplir, lo que dijo Moisés, lo que dijo, y empezó a hablarles de todo lo que se había dicho de él, y ellos estaban impactados, pero no podían entender que era Jesús, porque Jesús, ellos lo habían visto ensangrentado, hacía unos días atrás, ellos sabían que había muerto, y a pesar de que se había dado esta palabra de que él iba a vivir y que iba a resucitar, eso todavía no lo habían digerido ellos, lo vieron destrozado. ¿Cómo tú puedes ver una persona que está toda destrozada y que tú puedes hacer que resucite, que se levante completamente, perfectamente bien? Es muy difícil. Eso es muy difícil. Para la mente humana es un trauma, un choque. Y ellos estaban todavía con la figura y la imagen de ver a Jesús como destrozado y estaban tan dolidos, y tan tristes y tan confundidos y de todo un poco, que ellos no se daban cuenta que Jesús iba caminando con ellos, como nos pasa a nosotros cuando estamos pasando por un problema. Pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, anda por otro lado, y nosotros andamos por el camino nuestro. Y el Señor no se ha apartado de ti. Él habita en ti. Él habita en nosotros. No podemos nosotros despegarlo de nosotros, por cuanto estamos pasando una situación. Y dice que ellos venían caminando, hablando, perplejos, confundidos, no entendían, como cuando estamos pasando un dolor muy grande, decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No entiendo. Pero no era así. ¿Por qué él, si era un hombre que hacía todas las cosas que hacía cosas buenas? ¿Por qué él tuvo que morir? Y estaban ellos muy confundidos cuando Jesús se le acercó. Y empezó a hablar con ellos. Y ellos no pudieron reconocerlo. Porque nosotros cuando estamos pasando por una aflicción no reconocemos a veces la mano de Dios, sino miramos la aflicción, como dice, miramos la montaña, pero no miramos que el Señor puede decirte, dile a esa montaña que se vaya allá, en el fondo del mar. Háblale a la montaña, no, nos impactamos por la situación, y así estaban ellos. Pero dice que Jesús, cuando se les acercó, ¿qué hizo? Le empezó a decir, ¿no sabían que eso estaba escrito? No entiende que eso ya estaba escrito. Y comenzó a abrir en la escritura, pero ellos no entendían todavía, nada más que estaban escuchando como escucha toda persona religiosa. Mira, Señor, de eso se habla del Mesías, que el Mesías tenía que pasar por esto, que iba a ser desfigurado delante de los hombres. Isaías dijo que iba a ser destrozado, que no se podía reconocer. Sí, verán que Isaías decía, pero ellos lo escuchaban, pero no se les abría las escrituras. Hasta que entonces ellos
empezaron a caminar y entonces fueron y ya se sentaron y dijeron, vamos a parar aquí a comer algo para seguir. Estaban pasando como unos 6 millas ya de Jerusalén. Vamos a parar aquí, vamos a comer algo y seguimos caminando, ya se ha hecho casi de noche. Y ahí fue donde el Señor agarró el pan, lo partió. Y cuando partió el pan, digo, ¿qué será el misterio de partir el pan? ¿Será las heridas de Jesús? No sé. Pero al partir el pan, los ojos se les abrieron a estos hombres. Y dijeron, ¿es el Señor? No ardía nuestro corazón cuando nos abrían las escrituras. Jesús no iba a ir por el camino de Maús diciendo, mira, aquí dice, aquí en Éxodo, aquí dice esto. No, Jesús era la escritura, él era la palabra. Él era el verbo. Él empezó a hablarle y a hablarle de algo que estaba en él. Dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las escrituras. Y nosotros no nos dábamos cuenta porque la aflicción era tan grande que no nos dábamos cuenta. Pero ahí Jesús hizo así y se fue. Se desapareció. Y ya entonces ellos fueron con gozo, llegaron a Jerusalén para darle nuevas a todos que Jesús estaba vivo. Y cuando llegaron se encontraron que efectivamente todos ya sabían. Todos estaban ya avisados, porque si hay alguien que tiene que avisar a su pueblo. Porque ¿cómo hará algo el Señor sin que lo cuente a sus siervos los profetas? Eso está dicho aquí en la Escritura. Y todo lo que Dios usó, en este caso, su plan raro, extraño, un plan que ni siquiera ni los ángeles sabían, que Dios iba a habitar en el corazón de todo ser humano. Esto era algo que no cabía en la mente de nadie. Sí, podía decir Jesús, yo soy uno con el Padre, pero que tú seas uno con Él, ya es difícil entenderlo, pero ese es el plan. El plan que ha sido escondido a través de los siglos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y llamará su nombre Dios con nosotros. Ese es el nombre de Él, Emmanuel. Así que el plan de Dios es ser uno contigo. Él quiere ser uno con nosotros. No es tener nosotros a Jesús a nuestro lado y que de vez en cuando pues ahí le tomamos atención, o simplemente a veces se nos olvida que viene con nosotros, ¿no? Lo dejamos atrás, se nos adelanta. No, Él está en ti. Y ese fue el mensaje que el apóstol Pablo ahí recalcó. Léanse ustedes todas las cartas del apóstol Pablo y ustedes van a ver que el énfasis principal del apóstol Pablo es Dios en vosotros, Cristo en vosotros, es la esperanza de gloria. Cristo en ti no es un Dios, no es una religión, no es una postura, no es una filosofía, porque la filosofía es un modo de vida. No, el Señor es la vida misma en nosotros. Y todo esto, cuando Jesús vino a mostrar que sí era posible vivir así, Él vino a demostrar que sí se puede vivir en esa postura. Dios en vosotros. Por eso Él cuando llegó, Él en todo momento dijo, mi Padre hace la obra y yo la hago. Yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Soy uno con Él. Nunca, en ningún momento, en Jesús se le dio una independencia de Dios. Él era dependiente, completamente dependiente de Dios. Él no se le vio independiente porque muy bien hubiera dicho, bueno, pues yo no tengo que pasar por la cruz. Yo no he pecado, yo no tengo que morirme, porque la paga del pecado es muerte, pero no había pecado, nunca había pecado. Él podía haber dicho, yo no tengo que pasar por muerte, no tengo que pasar por esa condición. Y fue al Padre y le dijo, Padre, si es necesario que yo pase, que haya otra forma, yo lo hago, pero si no, yo tomo esta copa, yo tomo este paso, es duro, es difícil, pero yo lo tomo. Y el Padre dijo, no hay otra forma, tienes que morirte, tienes que pasar por la condición que pasó Adán. Tú eres el último Adán. Tenemos que matar la muerte con la muerte misma, hay que matar la muerte. Porque la muerte entró por un solo hombre. Y todos los hombres han muerto, pero la vida entró por un solo hombre. Para que entrara esa vida tenía que entrar esa muerte. Y esto vino una conexión con Dios. Dios en él.
Dios en él. Y para todo tuvo conciencia de que Dios estaba en él. A los 12 años ya tenía esa conciencia. ¡Qué tremendo! A los 12 años, bueno, todavía no, se puede decir que no es un teenager. El teenager está consciente de sí mismo. Yo, más yo. ¿Verdad que sí? Todos aquí hemos sido teenagers. ¿No es verdad que el teenager piensa así? Yo soy, nadie sabe nada, mis padres son tontos. Ay, son atrasados. ¿Verdad? Después cuando pasan los años, qué inteligente mi padre. No hay un padre como el mío, ¿verdad? Pero mientras estamos en ese proceso de crecimiento, creemos que sabemos más que nadie. Estamos en una edad de competencia, queremos ser todos iguales. Cuando yo llegué a este país, a mí me impresionó algo. En Cuba siempre a la escuela todo el mundo iba con uniforme, pues todo el mundo igual. Pero cuando yo voy a high school, que fui a recoger a mis hermanos, mi hermano y mi hermana estaban en high school, yo veo que todos los jóvenes salían de allí con ropas normales, pero todos vestidos igual. Yo dije, ay, aquí toda la gente que está en se viste igual, pero no están en uniforme. Y es la competencia del teenager, que no quiere desentonar, entonces todos se visten iguales, todos se peinan iguales, todos caminan iguales, todo igual. Porque el temor de desentonar y de ser rechazado. Pero cuando pasan esa etapa, ya empiezan a ser más independientes, ya no importa si usa el pelo de esta forma, ya empieza a valorar su independencia, suya. Antes no. Nosotros a veces tomamos como esos teenagers. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos conciencia que somos dependientes de Él 100%. Somos dependientes del Señor. Dependemos de Él 100%. Si hoy vivimos, por Él vivimos. Y esto es lo que nos va a garantizar a nosotros un camino más efectivo. El poder tener todas estas cosas. Jesús a los 12 años sabía quién era Él. Sabía quién era su verdadero padre. Ahí estaba José. José era hijo de José y María. Todo el mundo lo conocía como el hijo de José y María. Pero no, él sabía quién era su padre. Su padre. Ese era su padre, su foster. Vamos a poner esto, ¿no? Él sabía que era su padre porque Dios le había revelado. Pero él sabía quién era su padre, su padre biológico, era el Señor. Estaba consciente de eso. Y él le dijo, es necesario que esté en los negocios de mi padre. En los negocios de mi padre me conviene estar. Necesito estar en los negocios de mi padre. Un niño de 12 años. Ya sabía lo que el padre quería. Pero todo esto lo capacitó a él en esa comunión y esa perfección de comunión que tenía con su padre. Y se fue desarrollando hasta la edad de los 30 años. Él ya sabía lo que él iba a hacer. Y él sabía para qué había estado, o sea, había venido. Dios hecho carne. Esto no cabe en una mente natural. Que Dios pueda ser el creador de todo, el dueño, el amo, el señor de todo, hacerse un hombre. Y todo para enseñarnos que sí se puede caminar en el poder del Espíritu Santo, teniendo la capacidad de que hay un Padre en nosotros, de que hay un Dios eterno en nosotros, y sí podemos caminar por la tierra con esa capacidad. El apóstol Pablo lo hizo. Y todos los apóstoles pudieron manifestar lo que es el plan de Dios en medio de muchas dificultades y muchas contrariedades, porque ellos vivieron muchas contrariedades. Aparte de que tenían el sistema religioso que los acosaba, aparte que tenían el sistema del mundo, que era romano, que los acosaba, tenía todo en contra, mas sin embargo ellos pudieron manifestar lo que Dios quería que manifestaran. Entonces, nosotros no estamos en un lugar opuesto, aunque muchos estamos nosotros conscientes de que no todos tenemos el mismo pensamiento. Pero hay una cosa, el Señor vino a establecer esta verdad. Y Él comenzó a revelar todo esto. Pero esto es algo que está desde el principio, aquí en Deuteronomio capítulo 6, versos de 4 al 8. Vamos a ver que el plan de Dios no es algo que se le ocurrió así a Dios. De decir, déjame ver qué hago, déjame ser un pueblo que esté conectado conmigo en una perfecta conexión. No, esto viene de atrás. Los planes de Dios son planes eternos. Ahí en Deuteronomio 6, del verso 4 al 8 dice, oye Israel, Jehová, vuestro Dios Jehová, uno es, Dios es uno. Dios no puede ser dos, Él es uno. Él es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo, pero es uno.
aunque no quepa en nuestra mente natural, es uno con toda esta manifestación. Jesús es la esencia, o sea, es la esencia, es la figura de Dios. Pero es uno solo. Hay muchas religiones que predican de que son tres. Dios es Padre, Dios es Espíritu, Dios Hijo. No, es uno solo. Y él lo dejó bien recalcado. Dice, y lo amarás de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te ordeno hoy estarán en tu corazón y las vas a enseñar a tus hijos y hablas de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas en tu mano, que es el obrar, y como señal sea una señal en tu frente. A esto yo lo llamo relación. Por esa razón los judíos se ponen la filacteria. Ustedes no han visto que se enrolla en este brazo, se enrolla unas tiras, y esa tira viene por aquí y se amarra en la cabeza, y aquí hay un cuadrito. ¿No lo han visto? Yo pude haber traído la figura, tengo fotos de eso. Y aquí en este cuadrito están las leyes. Entonces ellos lo hacen natural, porque dice átalos en tu frente, entonces ellos lo hacen todo natural. Y ellos se enrollan. Ustedes no viste que el Señor les hablaba de que ellos siempre se ensanchaban los flecos que usan aquí los judíos, que habla de las leyes, de las 613 leyes. Aquí, los flecos que se ponen, ¿no lo han visto? Y la filacteria, ellos se amarran todo esto, porque aquí dice esto, las atarás en tu mano y la pondrás en tu frente. Pero eso está hablando de lo espiritual. Tú puedes tener una filacteria enrollada en los dos brazos y las dos piernas y no cumplir la palabra. Sino el Señor les muestra esto como un tipo de relación. Y esto se encuentra en Deuteronomio. Ellos lo usaban como vestimenta. En su vestimenta ellos usaban su ropa con una lista azul abajo para recordar que eran pueblo de Dios. Nosotros necesitamos tener una lista azul para decir, caramba, déjame ver canto la lista, ay, soy pueblo de Dios. ¿Verdad que no necesitamos eso? Porque el Espíritu Santo te hará recordar todas esas cosas. Por esa razón el Señor dice, nos mandó un consolador para poder recordar todas estas cosas. Y esto fue el misterio que fue escondido por mucho tiempo, fue dado a conocer en los postreros tiempos. Y Jesús vino a abrir completamente el misterio de la vida. ¿No lo hemos leído en Apocalipsis? Donde no se encontraba nadie que abriera los 7 sellos y lloraba Juan, y lloraba mucho, dice, y lloraba Juan, y lloraba mucho. Cuando leemos en la Escritura que algo así redunda, ¿no? Mucho, una gran cantidad, es que mucho lloraba. Ese hombre se deshacía en llanto porque no se acababa de descubrir el misterio de la vida, cuando entonces oyó una voz que dijo, el león de Judá ha vencido, él abrirá los sellos. Pero cuando miró, vio que era un cordero y ensangrentado, y había cumplido todo lo que Dios había mandado, y ese es el que empezó a abrir los sellos. Y estos sellos están siendo abiertos en nosotros. Hoy en día estamos entendiendo esto. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Él quiere ser uno con nosotros, así como Él fue uno con el Padre, igual. Exactamente igual. Tú dices, wow, esto es demasiado fuerte para mí. Que yo sea uno con Él, así como Él con el Padre. Así dice. Vamos a buscar en Juan 17, caso no dice eso en Juan 17. Para que sean uno así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno de nosotros. Y esa fue una oración que hizo Jesús y lo hizo de todo corazón. Y yo no creo que el Padre haya dicho, oye, que Jesús, me pediste algo muy difícil. Eso está muy imposible. O sea, mi pueblo anda en un nivel muy bajo. No creo que van a entender esto. No. Jesús se lo pidió al Padre con todo su corazón porque ese era el plan de Dios. Uno con Él. No vivir nuestra vida, sino vivir su vida. Al vivir su vida estamos viviendo una vida excelente. Vamos a leer ahí en el capítulo 17 de Juan. Vamos a leer algunos versículos, por ejemplo, el versículo 3, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Conocer al Padre, conocer la verdad y el pensamiento de Dios y los planes de Dios. Conocer eso.
Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Muchos creen que la vida eterna es así. Bueno, yo recibí al Señor hace como 14 años, pues ya yo me voy al cielo, yo tengo todo resuelto, el problema ya está resuelto. No es el asunto de resolver un problema, es un problema de relación. Todo lo que quiere el Señor es una relación. Nosotros cuando tenemos nuestros hijos no podemos decir, bueno, ya no tuve, bueno, para que se arreglen como pueda. Ya yo hice mi parte. ¿Verdad que no es así? No, más nunca, nunca dejas de ser madre ni padre. Amén. ¿Verdad que nunca? Siempre estás al tanto. ¿Y cómo me va? ¿Y qué le pasa? ¿Y cómo está? ¿Y un consejo? Todo nos preocupa alrededor de lo que ha salido de nosotros. Ahora, si nosotros hemos salido de Dios, ¿ustedes creen que el Señor está de espalda a tu vida, a la vida nuestra? Él es un buen padre, es un padre eterno. Siempre ha sido padre y será padre. Es un padre forever, eterno. Dice aquí en este versículo. Vamos a ver en el verso 18, en ese mismo capítulo. No voy a leer todo el capítulo, aunque está tremendo todo el capítulo. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo fue enviado él al mundo? Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Él pasó por un proceso para que nosotros pudiéramos ahora fácilmente pasar por ese proceso, sin tener que ser crucificados, por supuesto. Nosotros no necesitamos ser crucificados ya. Aunque decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo vemos espiritualmente. Y ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. El apóstol Pablo estaba consciente de la unidad con Dios. No sé si han leído ese versículo, yo creo que ese versículo lo hemos leído muchísimas veces. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso lo decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y él no lo decía para vanagloriarse, ni lo decía para decir, mire, yo estoy mejor que ustedes, no. Para decir, sí se puede, ¿cómo no? Claro que sí se puede. Él ha puesto esa eternidad en nosotros. Dice, pero yo no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Religiosamente mucha gente cree que yo tengo que ser uno con cada uno, ¿no? Mira, no se puede. No se puede. No, nos tenemos que amar porque nos amamos. Porque si amamos a Dios, dice, si tú dices que amas a Dios que no has visto, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no has visto? Y no amas a tu hermano que lo ves todos los días. El amor cubre, nos une. Pero no es que yo voy a ser uno contigo, sino si yo para poder ser uno contigo, yo tengo que ser uno con Dios. Yo tengo que ser uno con Él. ¿Cómo Jesús podía tratar con toda clase de gente? Porque la capacidad se la daba el Espíritu de Dios para tratar con la sirofenicia, para tratar con el leproso, con el endemoniado gadareno, con los niños, con los ciegos, con los viejos, con el sistema religioso. Jesús supo cómo tratar con los publicanos, con los pecadores, con las mujeres adúlteras. Él tenía la habilidad y el amor de poder tratar con gente de todo tipo de categoría de gente. Él no en ningún momento decía, no, yo no me acerco a esa gente porque me puedo contaminar. Porque hay personas que dicen, no, yo me quiero contaminar. Bueno, te puedes contaminar cuando eres débil, estás débil en el Señor, cualquier cosa te puede atraer, cualquier cosa te puede contaminar. Pero cuando tú estás bien plantado sobre las rocas, que nada te va a contaminar, no hay forma. Y Jesús no tenía temor. Jesús podía tocar un leproso, nadie tocaba un leproso, hermano. Dice, Jesús los tocaba, oraba por ellos. Él los tocaba. Cuando sanó al ciego, hizo lodo, escupió, le puso en los ojos. Él tenía un toque para todos. Nada lo separaba de la gente. Pero él sabía dónde él estaba plantado y quién estaba en él. Y podemos nosotros decir que también podemos alcanzar eso. ¿Podemos llegar a eso? Yo creo que sí, está escrito. Y si él glorificó a Jesús, el Padre, preparando todas las cosas para hoy ser parte de nosotros de este plan, pues Dios no se queda cruzado de brazos, ¿no? El Señor no puede quedarse cruzado de brazos. El plan es Cristo en nosotros. Es el plan.
que Dios ha trazado. Dice aquí, para que todos sean uno como tu Padre mío. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. O sea, la gloria, ¿cuál fue la gloria que el Padre le dio al Hijo? Mira, primero fue el carácter manso y humilde. Y ahí nosotros lo encontramos en Isaías, cuando era algo antagónico, porque ¿cómo el Hijo de Dios va a llegar aquí manso y no vocear en su carne ni anunciarse? Porque Jesús nunca se anunció. Jesús no se anunciaba. Es más, le decía, vete, no le digas a nadie. Vete. Cuando sanó a aquel hombre, le dijo, no le digas a nadie. O sea que no se oirá su voz, no se voceará, no se anunciará, no se dirá, aquí estoy yo, sino que él, otros lo anunciaban. Juan el Bautista lo anunció. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él, este es el Cordero de Dios. Pero en ningún momento Jesús se paró y dijo, aquí llegó el Cordero de Dios. ¿Ve? Y esto es algo muy propio del orgullo del hombre. El hombre quiere ser reconocido. Ser destacado. Entonces, es muy diferente. La gloria que me diste yo les he dado, un carácter manso y humilde. Ese fue el carácter que Jesús manifestó. Manso y humilde. Y esto lo encontramos en Isaías. Está escrito, ahorita lo vamos a leer. Pero dice, voy a repetirlo, versículo 22, capítulo 17 de Juan. La gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vamos a repetirlo otra vez. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Que ellos puedan ser uno en nosotros, que seamos parte integral del plan que Dios tiene aquí en la tierra. Es un llamado muy grande, por eso le decía el apóstol Pablo, le decía la gran profesión. Él lo consideraba, y mira que el apóstol Pablo era un hombre preparadísimo, él era fariseo, él hacía tienda, era como decir un arquitecto en aquel tiempo. Él hacía cosas, pero cuando él dijo, esta es la profesión más excelente que he encontrado. El que Cristo se ha formado en vosotros. Y me duele, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, decía el apóstol Pablo. O sea que sufría porque él conocía el plan de Dios y mucha gente no lo conocía. Y eso, cuando tú tienes un conocimiento de algo y los demás no lo tienen, tú sufres. Cuando comenzaron a poner películas en la escuela de los microbios, ¿cómo se llaman? Los parásitos y todas las cosas que uno podía tener. Cuando estaba yo en primer grado, fíjense qué manera de impactarme a mí eso, que nos pusieron películas en la escuela y se veían a los niños descalzos y entraban por los pies así como animalitos. Mira, yo no quería andar descalzo, yo me quedé en la playa, yo siempre andaba descalza, andaba por las rocas, por las arenas, y yo no quería ni siquiera bajarme de la cama descalza. Me daba pánico, porque eso me impactó, porque el conocimiento me afligió el conocimiento de algo que yo no conocía. Yo era muy feliz sin ese conocimiento, andaba descalzo, no lo dejé. A mí no me importaba, pero al tener conciencia que podía entrar unos animales por los pies, ya entonces ya la cosa es que viene el sufrimiento. El conocimiento trae sufrimiento, lo dice el proverbio. Al conocer, nos trae. Y el apóstol Pablo sufría porque no sabía cómo el pueblo de Dios iba a llegar a esta altura, de llegar a los pensamientos de Dios. Y él ya tenía. Y él decía, yo soy como un abortivo, nací antes de tiempo. Mira, el apóstol Pablo debió haber nacido antes de tiempo. Hubiera estado dando brincos de gozo. Porque esto es el postre tiempo. Y él dice, a mí como un abortivo he nacido, o sea, nací antes de tiempo, porque a él se le reveló todo esto, para poder escribirlo, todo lo que el apóstol Pablo escribió en todas esas epístolas, que están tremendas, que decía el apóstol Pedro, Pablo ha escrito cosas que nadie, mucha gente no entiende y lo tergiversa, porque era muy alto lo que él escribía, que Dios le había revelado. Yo digo, ¿cuánto habrá sufrido este hombre en aquel tiempo? Porque el conocimiento realmente, cuando tú conoces algo, sufre. Cuando los demás no lo conocen, los demás lo entienden.
Vamos a ir leyendo el capítulo 17. Vuelve y dice, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo entonces conozca que tú me enviaste. Nosotros queremos anunciar al mundo entero de que Jesús ha venido y vino a perdonar nuestros pecados, a levantarnos de la condición caída que traíamos, la desconexión que teníamos de Dios. Cada uno se creía un Dios, cada ser humano se creía un Dios. Vivía a veces como, por gracia, sin saber realmente los propósitos. Cuando tú mirabas al cielo y tú decías, bueno, ¿qué será todo este misterio? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? No sé si alguna vez alguien se lo preguntó. Oye, ¿por qué yo habré nacido y para qué? ¿Por qué cosa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en este planeta? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué me tengo que morir? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Cuántas preguntas nosotros teníamos? ¿Verdad? Que a veces nadie nos respondía. Yo le preguntaba a mi abuela, pregunta y me decía, mira, ponte a limpiar el piso, deja de tanta bobería. Y yo le decía, abuela, ¿por qué? Porque yo soy la única que estoy en el mundo y no hay otra Teresita como yo. Y yo le decía a mi mamá, mi abuela se volvía lo que decía. Mira, me decía, ponte a hacer algo, que estás muy... Ponte a hacer algo, mira, ponte a limpiar el portal, haz algo. Y no me respondía, y yo me preocupaba. Y agarramos muchas yo en otras partes del mundo. Yo me hacía unas preguntas tan raras, porque no entendía el propósito de por qué estaba yo aquí en la tierra. Y yo veía cuando la gente pasaba los entierros en estos pueblecitos de campo, que va al entierro, la gente caminando atrás y con las coronas, una tragedia. Y la otra gritando, la otra desmayándose. ¿Y para qué uno vive? ¿Para morirse? Yo no entendía por qué era eso. Y nadie me respondía por qué era eso. No entendía el propósito y no entendía por qué había que ir el domingo a la iglesia cuando sonaba la primera campanada, que era católico. Había que ir corriendo porque mi abuela decía, la primera campanada agarra a la iglesia, porque a la iglesia morir no se espera por vecinos. Yo me tenía que ir para la iglesia y no entendía los dos. Pero ese tiempo ya pasó, hermano. El tiempo ese ya pasó, estamos entendiendo cosas mayores. Ya hemos pasado el tiempo, dice, el tiempo de ignorancia. Ahora estamos entendiendo las cosas más de cerca. Y a veces nos aclara este capítulo, a veces nos aclara muchas escrituras. Dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, estamos entendiendo que Dios nos ama a nosotros en la misma forma que amó a Jesús. Y eso, el amor del Padre, no lo cabe. Si tú piensas que tu padre fue un padre tremendo, porque hay padres que no sirven como padres, de verdad, hay padres que no son buenos padres. Pero si tú tienes un recuerdo de tu padre como lo más excelente, se quedó chiquito, hay un padre mayor. Y ese es nuestro Padre Celestial. Yo me recuerdo a mi hermana que decía, yo nunca tuve padre porque ella, su mamá la tuvo, pero nunca conoció a padre. Dice, cuando me dijeron que Jesús iba a ser como un papá para mí, yo lo quise enseguida porque yo sabía que ella sabía lo que era tener un padre. Dice, yo inmediatamente entendí lo que era tener un padre y vine a saborear el amor del Padre en la persona de Jesús, porque nunca tuve padre. Fíjate, y a mí me impactó eso también. Yo dije, caramba, nunca me había yo percatado de eso, de que hay personas que no han tenido esa experiencia, ¿no? Pero mira qué bueno es Dios, que nos da esa experiencia de que Él es Padre, siempre es Padre. ¿Sí? Y que nosotros podemos disfrutar de eso. Y que la vida de nosotros, para eso, para que esa eternidad continúe, no importa la edad que tú tengas. Le dice, Padre, aquello que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes que Dios te ha amado a ti y a mí y a cada uno de nosotros y a los que están fuera? Desde antes de la fundación del mundo, estando el amor de Dios. Dios es amor. Desde antes de la fundación del mundo nos amaba, antes de que esto existiera. Porque tú empiezas a amar a tu niño cuando tú sabes que empieza a dar pataditas aquí en la barriga, ¿no? Pero antes de eso, ya Dios ya hace rato que lo ama. Tú dices, no entiendo ese amor.
Ese amor es increíble. No lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Deja que el Espíritu Santo te lo revele. Y vas a empezar a amar a aquellos que aún no te aman. Y que ahí se va a ensanchar todavía más ese Dios en ti. Entonces le dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más. Ya hemos conocido, pero nos va a dar a conocer más a medida que la relación se vaya acercando cada vez más. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, en esa unidad, en ese vínculo perfecto. Tú dices, wow, esto está fuerte, esto es carne fuerte. Pero este es el Evangelio, hermano. Nosotros hemos predicado un Evangelio por muchos años, podemos ser hasta medio chueco, porque todo ha sido un Evangelio de oferta. Venga, Señor, y todo te va a salir bien, y venga, Señor. Es una pequeña parte de la verdad, de toda la verdad. Pero Dios tiene un proyecto hecho contigo. Dios quiere que tú seas hijo y que tú camines en esa victoria, en esa bendición de ser un hijo en toda la plenitud de la palabra. Hay hijos que no actúan como hijos, que no están enredados en otras cosas. No saben todavía la bendición de ser un hijo. No han aprendido a ser hijo, como muchos no han aprendido a ser padres. Pero el Señor nos está llevando a esa perfección. ¿Cómo? A través de relación. Amor es relación, hermano. Amor es relación. No hay nada que pueda nosotros acercarnos a Dios que no sea a través de una relación, de relacionarnos con Él. Y todo esto el Señor nos dejó el ejemplo bien claro. Cuando Jesús le comenzó a abrir las Escrituras, en Éxodo, en Isaías, en Jeremías, en toda la Biblia está Jesús. En toda la Biblia está el Mesías, toda la Biblia. Yo quiero leer algunas partes de Isaías, de lo que dijo Isaías, que a Isaías se le llamó el profeta del Mesías, o sea, el evangelista, en tiempos del Antiguo Testamento, porque habló tanto del Mesías que se le habla como un tipo de evangelio. Él dice aquí, y yo quiero que leamos en este versículo, y si no lo tienen no importa, lo voy a leer yo. En Isaías 7:14 dijo, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Esto ya lo estaba diciendo el profeta. De que Dios iba a estar en medio de nosotros. Este es el plan de Dios. Yo estaba compartiendo el viernes como siempre el Señor quiso un lugar de permanencia. Siempre quiso un lugar de permanencia. Poder permanecer en medio nuestro. Pero no había el lugar, ni el momento, ni el pueblo, no había. Hasta que Él trasladó todo ese pueblo de Egipto al desierto y ahí dijo, haga un tabernáculo. Ahí voy a estar en una tienda con 3 capas, podemos decir que tenía 3 capas de techo, cada cosa simboliza algo, pero vamos a entrar en ese detalle, que tenían sus 2 habitaciones más un patio exterior. Y en la última habitación se manifestaba la gloria de Dios, como ese cuadro que está ahí, que se ve que de la el último cuarto, que era el lugar santísimo, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Él quería vivir en medio del pueblo y dijo, yo quiero que pongan 3 tribus aquí, 3 tribus aquí, 3 tribus aquí y 3 aquí, que yo esté en medio de ellos. Y todas las tribus rodeaban el tabernáculo. Una de las veces que se enojó Dios dijo, saca el tabernáculo del medio del pueblo, no quiero estar en medio del pueblo. Y tuvo que sacar el tabernáculo y todo el pueblo llorando, porque a Dios no estaba en medio de ellos. Porque la conciencia de ella era ver siempre aquella tiendecita en medio de ellos. Nosotros no tenemos que ver una tiendecita en medio de nosotros, en nuestro corazón está el Señor y estamos conscientes de que está ahí. Pero ellos tenían que ver ese tabernáculo desde la mañana a toda hora, tenían que ver el tabernáculo porque sabían, ay querido, Dios está en medio de nosotros, todo nos va a ir bien, todo nos va a ir bien. Pero cuando Dios dijo, sáquenme de ahí y pónganme fuera el tabernáculo de reunión, no lo quiero en medio de este pueblo terco. Oye, el pueblo se vistió de luto.
se vistió de luto y comenzaron a decir, que Dios venga otra vez estar en medio de nosotros. Tenemos miedo aquí en esta soledad, en este desierto. No aguantamos. ¿Cómo vamos a hacerle? No vamos a poder salir. Y comenzaron a darse cuenta de lo que era Dios fuera de ellos. Pero nosotros, como sabemos que aquí en el lugar calentito está Él, ¿verdad? Ay, qué alivio que el Señor ya preparó el lugar para nosotros. Y ese lugar está aquí, en medio de nosotros. Y ya nosotros no tenemos que tener ese temor. Después entonces mandó a hacer, pasaron 2 años, entonces dijo, bueno, pues está bien, agarra un templo. Un templo excelente, glorioso, maravilloso, precioso. En 7 años se edificó el templo. Salomón lo hizo, pero David preparó todas las cosas para que él lo hiciera. Preparó oro, plata, madera, todo. Cuando preparó todo y ahí puso el templo, todos estaban maravillados por ver el templo, y donde quiera que ellos se encontraran, si se veían una situación difícil, solamente tenían que enfocar su mano hacia donde estaba el templo y Dios los oía la oración. Entonces, si estaba para allá, para la zona, ellos se dirigían, Señor, a ti clamo, mira, estoy en peligro. Y el Señor respondía. Y el Señor respondía en la oración. Y los cubría y los cuidaba. Pero tenían conciencia de la permanencia de Dios. Tenían conciencia de que Dios estaba allí. Pero ¿qué pasó cuando vino Jesús y dijo? Y miró el templo. Tremendo. El orgullo que ellos sentían por ese templo. Ustedes saben que después lo destruyeron y volvieron, Herodes lo edificó después otra vez, y entonces fue una cosa todavía más apoción, más grande. Y todo el mundo tenía orgullo del templo, el templo. Eso era una maravilla, era una obra de arte tremenda. ¿Y qué pasó, Jesús? Cuando estábamos pasando por ahí, le dijeron a los discípulos, Maestro, mira qué piedras. Las piedras, dice que las piedras del templo, todo lo que era toda esa parte de alrededor de todo el templo, eran tan grandes como la de un refrigerador. De unas piedras gigantescas. Mira qué piedras, maestro. Dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces imagínate. Pero en 3 días yo lo reedifico. Y alguien por ahí escuchó diciendo, oye, este hombre va a destruir el templo. Este hombre va a destruir el templo. Y por eso acusaron a Jesús, porque dice que iba a destruir el templo. Esa fue la acusación principal. Y la segunda fue decir que era hijo de Dios, que era blasfemia. Esas fueron las 2 acusaciones contra Jesús. Que fueron realmente, una fue verdad y la otra fue mentira, porque él no lo estaba diciendo, él hablaba del templo de su cuerpo. Eso ya no era importante, porque él ya estaba edificando el verdadero templo, que es un templo vivo. Eso es lo que el Señor está haciendo ahora. Ya no es la gran catedral. Yo me recuerdo cuando yo quería ir a New York, y fuimos a New York, y yo quería ir a la catedral de San Patrick. Porque, por la obra arquitectónica, porque es increíble, preciosa, preciosa. Cuando yo llegué a San Patrick, a ese, creo que ahí fue donde velaron a él y todo, es una obra tremenda ahí, un templo gótico, precioso. Cuando yo entré ahí, porque yo quería tomar fotos de aquello por la obra, ¿no? Y decía, ¿qué templo? Qué vacío, qué frialdad, qué... Yo no era católica cuando eso, pero el Señor me mostró el vacío tan grande que había en esas paredes. Y yo dije, wow, bueno, una obra arquitectónica, le tomé la foto y ya ahí está, bye. Me di cuenta que ya no es cuestión de templo, no es cuestión de nada, es cuestión del corazón. Es lo más importante. Entonces, cuando ese templo fue destruido, después de Jesús, pues sabemos que entraron allí y destruyeron, no quedó piedra sobre piedra, no quedó nada quedó. Y al cabo, como por los años 600 por ahí, entonces en la explanada del templo hicieron una mezquita. Los maometanos, o sea, que musulmanes, arriba de esa explanada, arriba de esa, o sea, que pusieron aquello, y ya ellos no pueden edificar el templo porque le cogieron el lugar. O sea que Dios no lo permitió. Dios no permitió que hicieran otro templo, porque el templo es un templo vivo, que somos nosotros. Pero tenemos conciencia de que aquí habita este Dios, de que hay una unidad en nosotros con Él. Bueno, quizás sí podemos decir, bueno, sí, Señor habita en mi corazón, Él está aquí en mi corazón. Pero ¿hasta qué punto hay esa perfecta unidad?
Ahí es donde el Señor está tratando con nosotros. Nunca se ha adorado a Dios, ni se ha alabado como en este tiempo. Nunca. En los tiempos pasados se alababa a Dios, era toda una liturgia, era todo un orden, era, pues, yo tuve 18 años en una coral, en la iglesia, dirigía la coral, y todo era muy bonito, muy bonito. Yo di gracias al Señor por ese tiempo, porque si no hubiera estado sabido móvil, yo di gracias al Señor por ese tiempo. Pero cuando empieza a soplar el Espíritu de Dios y empieza a decir, oye, ahora la alabanza tiene que llegar al mismo Dios, al mismo cielo. Ya no es esa liturgia, ya es algo más profundo, más llenante, más cercano. Entonces, este es el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo. No es el tiempo de Maús, no es el tiempo es el tiempo en que estamos nosotros aprendiendo a estar conectados. Ya no es un templo, ya no es el templo que está en Jerusalén, ya no es el tabernáculo. No, para separar el apóstol Pablo dice, vosotros sois el tabernáculo del Dios viviente. Ya no hay tabernáculo, ahora el tabernáculo está en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Ya no se dirá más arca del pacto, porque el arca del pacto está en vosotros, porque es Jesús. Ya no es externo, ya no es una figura externa, ya no es un altar externo. Ya Dios no te manda a hacer un altar y que ahí te poses, no, está en ti. Entonces, esto nos ayuda a nosotros de que podamos adorar al Señor en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier situación. No tenemos que esperar un lugar o una forma, sino está en medio de nosotros. Y este es el plan que tiene el Señor. Dice también en Isaías 11. Y saldrá un retoño del tronco de Isaí y un vástago de su raíz dará fruto. Sobre él reposará y morará. Estoy leyendo en la versión aramea, que tiene un poquito más de aclarar más. Morará y reposará el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia a Jehová. El temor a Jehová es reverencia a Jehová. Él resplandecerá por su reverencia o temor a Jehová. No juzgará según lo que vean sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con moderación a los necesitados de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Esto estaba hablando del Mesías. Pero ¿sabe qué? Si sobre Jesús reposó el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor, también sobre nosotros es el mismo espíritu. No es diferente, no es de un nivel más bajo, es el mismo espíritu de Dios. Espíritu de conocimiento, de reverencia, de temor de Jehová, de revelación. Es el mismo espíritu, hermano, no hay diferencia, no hay. Es el mismo espíritu. Y dice aquí en otro verso, otro más que está en Isaías también, 42, dice, verso 1 al 4, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará la lámpara que humeare. Conforme a la verdad traerá la justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Dice, y las islas o las costas esperarán su ley. Este es el carácter que va a tener el Mesías. El pueblo de Dios, el remanente que Dios está levantando, es un pueblo que es como nosotros cuando vemos cuando va a comenzar una revolución, por ejemplo. Vamos a ver esto, porque esto es como una quinta columna. Cuando vas a ver un proyecto muy grande, se preparan ciertas gente estratégicas, así como el Señor lo estaba mostrando. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están los Green Berets. Ellos son un cuerpo muy preparado para hacer cosas muy fuertes, muy tremendas en el ejército. Pero todo el ejército no lo hace, solamente lo hacen ellos. Son tremenda gente que tienen
unos riesgos, porque ellos hacen cosas, estrategias militares que no lo hacen el resto de los soldados. Entonces ellos son las puntas de playa, que le decimos, son los que llegan y empiezan a hacer las estrategias para que entonces dar lugar para que entre los demás. Eso yo lo que veo es que el Señor está haciendo con este remanente que se está levantando. Soy punta de playa, que le decimos. Aquellos que comienzan, que se dan cuenta y comienzan a bendecir, como fue punta de playa también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comenzó a darnos las pautas y no las entendíamos. Cuando leíamos, yo las epístolas de Pablo no las entendía más. Cuando él decía, Cristo es mi la esperanza de gloria, no entendía. ¿Qué quiere decir este hombre con esto? Hermano, y yo me rompía la cabeza y buscaba libros de Carlos, de no sé cuántos teólogos, yo buscaba, no lo entendía, porque tenía que revelarlo el Espíritu de Dios. Yo no lo entendía, decía, ¿cómo es eso Cristo en mí? ¿Por qué siempre dice Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como no lo entendía, hermano, no lo entendía, era maestra de la escuela dominicana, por muchos años no lo entendía. Y se lo preguntaba a la gente y tampoco entendía, porque no era el tiempo. Pero ahora estamos viviendo este tiempo de poder entender todas las cosas, porque los entendidos entenderán todas las cosas. Amén. Y nos está llamando el Señor a ser el pueblo entendido, el pueblo que entendamos. ¿Qué cosa es lo que quiere hacer Dios? Uno contigo. ¿Qué quiere hacer Él? Uno tú con Él. Unidad. Entonces dice, wow, eso sí que está duro. Bueno, dile a Dios que está duro, que te ayude, que nos ayude, ¿verdad? Uno con Él. Sabe que te capacita el Espíritu de Dios y sabe que te va desarrollando tu comunicación con Dios. Este es el tiempo en que se alaba a Dios con más apertura como nunca se ha hecho. Es el tiempo que se cantan los salmos como antes. Yo decía, ¿por qué los salmos no se cantarán? En la iglesia pues no se usaba eso. Lo más que se acercaba quizás uno ahí que decía que era mi pastor y eso, pero así de cantar los salmos, no. Yo decía, ¿por qué no se cantará la palabra? ¿Por qué la escritura no se cantará? Yo no entendía por qué. Pues nadie tenía él inspirado para eso, no sé. ¿Bien? Cuando oíamos hablar de Fanny Crosby fue una muchacha ciega que ella pues no veía. Ella hizo tantas canciones para el Señor preciosas, ¿no? Es decir, preciosas, en la cual muchos de ellos decían, quiero verte, Señor. Cuando ella nunca vio, ella siempre fue ciega. Hizo muchos cantos y decía, bueno, mi sueño es cuando yo abra mis ojos, ver a Jesús. La primera persona que va a ver a Jesús. Y para nosotros, wow, qué tremenda palabra que dice esta mujer. Para nosotros era lo más espiritual también. Porque si yo quiero el día que yo abra mis ojos, ver a Jesús, a la primera persona que voy a ver en mi vida. Porque nunca vio a nadie. Nació ciega. Pero amaba al Señor. Y el Señor le inspiró con unos cantos preciosos. Hay uno que decía, que ni puedan ver a Jesús. Esa es una de las canciones de él. Y yo decía, wow, ¿cómo que ni puedan ver a Jesús? Nunca. Yo pensaba, es posible. Pues esta muchacha, el Señor se le estaba revelando y le estaba mostrando. Y era ciega. En esos tiempos que nosotros buscamos personas que tuvieran un nivel espiritual maduro, así para nosotros afianzarnos, decía, caramba, así se puede. Pero hoy estamos en esa capacidad. Hoy lo estamos. El Espíritu de Dios está trabajando como nunca. El soplo de Dios está soplando. Hay un soplo de Dios como nunca ha habido en este tiempo. Es el tiempo del despertamiento humano. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y no podemos perder ese tiempo. Yo no quiero ser solamente parte. Yo quiero ser también punta de playa, como decimos nosotros. Remanente. Yo quiero ser remanente. Queremos ser remanente. Porque el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, ¿no es verdad? ¿No es verdad que el Señor nos ha llamado a eso? No lo dice en Apocalipsis. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y nos hizo, no dice no va a ser, nos hizo. Con un plan, ser rey y sacerdote era lo máximo que se podía llevar en el pueblo de Dios. El rey es el que dirigía el pueblo, pero tenía que contar con Dios para todo. Ahí vemos a David, el rey David. Para todo, para la estrategia, para todo, tenía que contar con todo con el Señor. Y el sacerdote siempre estaba cuidando que el pueblo no se apartara de Dios y que el pueblo fuera temeroso de Dios
para que el pueblo fuera prosperado. Mas a nosotros nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. El sacerdote tiene que tener una comunión con Dios, era básico para poder saber lo que Dios quería con el pueblo. Tenía que tener su oído siempre, mira, muy, como dice aquí, abusado, ¿no? Porque de ahí dependía la victoria. Y el rey tenía que ser también sujeto a lo que Dios quería para tener victoria, para que fuera un pueblo en el cual los enemigos tuvieran temor de ellos. Mientras más temor tenían de Dios, más temor los enemigos le tenían a ellos. Y Dios mantenía todo el pueblo. Ahora bien, así como se habló de todas las profecías que se dio a Jesús, y vamos a terminar ahí en esto. ¿Ustedes no creen que hay muchas profecías que hablan acerca de nosotros? Yo creo que sí. Hay infinidad de profecías que hablan del pueblo del postrer tiempo. Hay muchas, hermanos, hay increíbles. Ayer me puse a mirar y yo, no puedo dar esto está demasiado. Voy a tener que ir a un seminario. Jeremías, Isaías, Miqueas, todos los profetas menores, todos los salmos. Si vas para allá todavía encontramos el proverbio. Es que en todas las escrituras habla del proyecto de Dios de los postreros tiempos. Y en eso estamos todos apuntados. ¿Sabes qué estás apuntado? ¿Sabes que tú estás apuntado? Esto es parte de lo que se escribe. ¿Acaso no lo sabemos nosotros cuando vinieron los discípulos y dijeron, Señor, en tu nombre se sujetan los demonios? Nunca nadie se había sujetado a un demonio a nadie. Los demonios hacían lo que les daba la gana, vivían ahí como Pedro por su casa. Sí. No había autoridad ninguna. Hacían, habían demoniado por donde quiera en el pueblo de Israel. Y era gente que conocía la ley. Mas, sin embargo, cuando Jesús le da la potestad a los discípulos salen a predicar de 2 en 2, llegaron alborotados. Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Les decimos que salgan y se salen. Y venían más alborotados por eso que por otra cosa. Porque nadie nunca había podido hacer eso. Habían exorcistas y todas esas cosas, pero le sacaban un demonio y entraban 3 más. Como hacen los brujos. Le sacan un demonio y meten 7. O sea que no resuelve. Pone la cosa peor. Y el Señor que les dijo, no se glorien por eso. Gloriense que su nombre está escrito en los cielos. El Señor le dijo, eso es parte básica del reino. Gloriense de que su nombre está escrito. Y si tu nombre está escrito en los cielos por un proyecto de Dios, tu nombre está, como dice, te tengo esculpida en mis manos. ¿Tú te imaginas que Dios nos tiene esculpido en sus manos? Que la primera cosa que nosotros vemos en la mañana es nuestras manos cuando nos lavamos la cara. ¿No es cierto? Pero yo creo que Dios no tiene que lavarse la cara. Pero sus manos, dice, te tengo esculpidas en mis manos. Dice, tu nombre, eso es lo que te tiene que encontrar. Tu nombre está escrito en los cielos. Tu nombre, Dios tiene proyecto contigo. Tú eres su hijo. Tú eres su prolongación. Los hijos nuestros son prolongación nuestra. Son nuestra herencia. Así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Muchos dicen, yo luché y trabajé para que mis hijos no tengan que pasar por esto. Eso es igual. Y yo me sacrifiqué para que mis hijos se prepararan. Y yo hice esto para que mis hijos no sufrieran lo que yo sufrí, porque no tenían ni que comer. Yo dije, mis hijos no van a pasar por eso. ¿Usted cree que el Señor no piensa así también? Si yo pasé por esto, dice, es para que ustedes sean glorificados. Y ustedes van a ser glorificados. Pero aquí estamos nosotros. ¿Qué decidimos? Yo quiero ser parte de este proyecto. Mira, es hora que nosotros digamos, Señor, yo sé que yo soy de los postreros. Yo sé que estamos viviendo el tiempo postrero. Y yo soy parte de los postreros. Yo quiero que tú te glorifiques en este postrero. Que se cumpla todo lo que está. Yo quiero ser uno contigo. ¿Le hemos pedido al Señor ser uno con Él? ¿No dice el Señor, vosotros tenéis la mente de Cristo? El apóstol Pablo dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo pensar como el Señor? Pues parece que sí se puede, hermano. Yo no te digo que yo lo esté haciendo 100% en nada de eso. No, aquí la cosa es que todos tenemos que entrar por ese lugar.
Ese es el llamado, eso es lo que dice aquí en la Escritura. Yo estoy sujeto a lo que está diciendo aquí. En la profecía habla de un remanente que heredará esto y caminará en esa luz. Así lo dice. Te invito a ser parte de ese remanente, hermano. Dile, Señor, yo quiero ser parte de ese remanente. Es muy importante cuando nosotros declaramos. Déjenme decirle, es muy importante. Yo me acuerdo cuando yo me fui a casar, que yo tuve que decir, sí, acepto. Y ya esta semana va a cumplir 50 años de ese pacto. Sí, acepto. Y el pastor se quedó esperando, un viejito como de 70 o 80 años tenía, era el pastor que nos casó. Sí, acepto. Y qué bueno que Pablo dijo lo mismo. Qué bueno que sí, porque si no aceptamos, imagínate, ahí la cosa queda media, ¿no? Y hasta que no se dice, no se acepta. Ahora sí lo declaro. Bueno, cuando nosotros decimos, Señor, sí, acepto. Yo quiero que tú lo digas. Tú dilo, hermano, dilo. Conéctate. Haz un pacto. Haz un pacto. Acuérdate que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Cuando Él mandó al pueblo que le dijo, dile al pueblo esto, y el pueblo dijo, sí, aceptamos. Y Dios esperó que el pueblo dijera. El Señor está esperando que nosotros digamos también, yo acepto. Yo quiero ser parte. Yo no quiero que mis ojos se cierren ante que esto se cumpla. Y lo digo aquí delante de ustedes. Yo no quiero que mis ojos se cierren ante que esto se cumpla. Yo voy a decir como dijo Simeón, Señor, yo no me voy a morir hasta que yo no vea al Mesías nacer. Y ya tenía 90 y qué sé yo cuántos años, y el Espíritu lo llevó al templo porque Jesús iba a ser circuncidado. Y el Espíritu lo impulsó al desierto, al templo. Y ese viejito fue, y cuando llegó, el Señor le mostró que ese era el Mesías. Y dice que lo cargó y lo levantó y dijo, Señor, ya despídeme. Ya mis ojos han visto al Rey. Y era un bebito. Dice, despídeme ya en paz. Ya me puedo morir porque mis ojos han visto la salvación del Rey. Y ahí, pues ya después no se habla más de él, porque es lo que quería llegar hasta ahí. Yo quiero ver eso. Y yo no voy a parar hasta ver eso. Y yo le doy gracias al Señor de que en esta hora nos ha tocado vivir este tiempo. Y se van a cansar de escucharlo de mí. Yo no me voy a cansar de decirlo. Me gozo en el Señor de vivir este tiempo. Le doy gracias al Señor de haber alcanzado los fines de la tierra. Te invito a que tú también te goces en eso. Y vamos a ponernos en pie. Cuando dice el Señor que hemos nacido, hemos hecho a la altura de Él, a la medida de Él, el Señor está hablando cosa liviana. Está hablando de un compromiso. Y hoy nosotros somos parte de ese compromiso. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque este es el tiempo tan glorioso que aquellos profetas soñaban y soñaban ver este tiempo, pero no lo vieron. Así como dice en Hebreo, Señor, cuando habla del salón de la fama, Señor, de estos hombres de fe. Dice, y ellos no alcanzaron lo prometido, procurando Dios hacer algo más excelente en estos postreros, para que no solamente ellos sean los perfectos, o sean ellos, Señor, los beneficiados, sino sea un pueblo glorioso. Señor, yo en esta mañana yo te pido que podamos todos los que estamos aquí, sin faltar nadie, Señor, todos los que aún están lejos, Señor, todos mis hermanos que allá están, Padre, en Venezuela, ahorita, Señor, en Ecuador, Señor, aquí en Estados Unidos, en Colombia, Señor, en tantos lugares, Padre, que pueda llegar este mensaje, Señor, que no se cansen hasta desmayar, porque el Señor no se cansó nunca hasta desmayar, para poder ver cumplido lo que se había escrito sobre Él. Que todas aquellas cosas que se escribieron de nosotros, Señor, se han cumplido en cada uno, Señor. No tardes, Padre, no tardes en completar esto, Señor. No tardes en esa venida gloriosa en la cual tú te completas en este cuerpo, Señor, siendo tú la cabeza principal de este cuerpo, Señor. No tardes, Padre. Como dice en Apocalipsis, Señor, la esposa dice ven,
Aquellos que esperan digan, ven, Señor, complétate en nosotros. Perfecciona lo que tú ya comenzaste, esta buena obra, Señor, que sabemos que la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Levanta, Padre, en este tiempo un ánimo presto de alcanzar todas estas cosas. Gracias porque tú nos has dado las herramientas para poder comunicar contigo, un libre acceso que tenemos a ti, Señor, a través del Espíritu Santo. Y te damos gracias por ese Espíritu Santo que nos capacita, Señor, a entender todas estas cosas. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, un día más, un año más, un siglo más de vida que tú has dado a tu pueblo en esta hora. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Puedes sentarse.